compartir, a ver. Voy a detener la transcripción. Bueno, y ahora voy a empezar a compartir, ¿vale? La pantalla. A ver, uy, ¿se ve? No, no se verá. A ver. No, la pantalla no. Dejar de compartir. Voy a compartir. No, es que ahora tiene que ser la ventana. ¿Vale? La tutoría. Ay, me he equivocado. Aquí. Vale. Ahora sí. Creo que sí. A ver, el calendario. Tengo 20 ventanas abiertas. A ver si consigo. Aquí está. Me voy a equipos. Bueno, vamos a ver hoy en lo que os he puesto aquí en el Class Notebook, ¿vale? En la parte del PHP. Hoy vamos a empezar a ver la parte de los arrays. ¿Veis mi pantalla? No. ¿No veis mi pantalla? No, no se ve. No se ve, vale, perfecto. Voy a volver a intentarlo. A ver, pantalla. ¿Ahora sí que lo veis? Ahora sí. Vale, perfecto. Bien, voy a editar, voy a probar en el explorador, a ver si me levanto la pizarra, si puedo hacer anotaciones con el puntero. De momento seguís viendo, ¿no? La pantalla, ¿veis en la parte de arrays? ¿Lo veis Sí, todo esto? ahí se ve todo, sí. Vale. Voy a ver si tengo suerte y, os puedo hacer anotaciones aquí en la propia pantalla, que me resulta más cómodo. Es que con el ratón es un poco difícil. Vale. De momento bien, ¿no? Si hago una rayita, ¿la veis? Sí, La raya azul, ¿se ve? sí, se ve todo. ¿Sí? ¿Se ha visto? Es que Sí, como estoy sí, con se los ve. auriculares. Se Vale, ve, sí. perfecto. Ah, fenomenal. Vale, si en algún momento deja de verse, me lo decís, ¿vale? Ah, perfecto. Bueno, pues voy a empezar. ¿Vale? Bueno, estuve comentándoos ya cuando expliqué así por encima lo que eran las variables, os dije que era como una especie de cajita aquí en lenguaje en PHP y en cualquier lenguaje de programación, donde tú almacenabas un valor y lo que hacías luego utilizar el nombre de esa cajita en todas las posiciones de tu programa donde querías utilizar ese valor. De tal forma que si en un momento determinado eso tiene la ventaja que tú quieres cambiar ese valor, al no tenerlo escrito constante, lo que haces arriba donde tienes definido el nombre de la cajita, tú simplemente cambias el valor y en todos los puntos que has utilizado ese nombre se actualiza el valor. ¿De acuerdo? Eso lo tenéis claro, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando yo quiero guardar más de un mismo valor, ¿vale? En una misma variable, ¿vale? Para eso utilizamos lo que se llama la estructura array. Mirad, la estructura array, bueno, ahora no se me... aquí. La estructura array también es conocida o se nombra como listas, arreglos, vectores, matrices, ¿vale? También dependiendo, el nombre depende también del número, ¿vale? Digamos, de dimensiones que tenga dicho elemento, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero almacenar la nota de un alumno, voy a poner aquí un ejemplo, aquí abajo yo pondría $nota, una variable, nota, voy a poner alu, barra baja alu, y le pondría pues una nota, la que yo quisiera que tuviera, un 7. ¿Vale? Eso no hay ningún problema. Yo tengo un alumno y le guardo su nota. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero guardar las notas de todos los alumnos de una clase? ¿Qué tendría que crear? Pues 25, por ejemplo, lo que pongo aquí arriba, 25 variables y quiero guardar los 25 valores de cada una de las notas de los alumnos de una clase. De tal forma que tendría que crear barra, dólar, nota, voy a poner alumno 1, podría poner el nombre, pero bueno, alu 1, le pondría la nota un 7, luego podría definir la nota del alumno 2, por ejemplo un 3, y así sucesivamente, ¿vale? Hasta tener las 25 notas. O sea, tendría que trabajar con 25 variables. Para evitar esto, ¿vale? Lo que hacemos es utilizar una variable array. De tal forma, una variable array funcionaría como si fuera una lista de elementos. Mirad. Voy a poner aquí puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Y aquí, en la primera posición, yo, por ejemplo, guardaría la nota del primer alumno. En la siguiente, la nota del siguiente alumno. Y así, ¿vale? Hasta guardar, imaginaos que el último alumno, ¿vale? Tuviera un 10. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí otra nota para que se vea que aquí voy añadiendo calificaciones.
¿vale? Y esta variable se llamaría $notal. Esto visualmente es lo que sería un array. Un array viene definido por posiciones, ¿vale? Y en cada una de ellas almacenamos cada una de las notas de los alumnos, en este caso de los 25 alumnos. La primera posición de un array, salvo que digamos lo contrario, porque podemos definir las posiciones nosotros, empezaría por la posición 0. De tal forma que si yo quiero guardar 25 variables y la primera posición es la 0, no es la 1, esta sería la 1, la posición 2, la posición 3, ¿vale? La última posición sería n-1, que sería 24. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que vendría a ser visualmente un array. ¿De acuerdo? Para definir un array, ahora veremos las posibilidades que tenemos, porque podemos hacerlo elemento a elemento, ¿de acuerdo? O podemos utilizar una función que es la función array. Un segundo, voy a cambiar aquí para mover la pantalla. A ver, aquí. Bien, mirad. Ahora os comento, sigo. Dice, el array es un tipo de datos que asocia valores con claves, ¿vale? Como os he puesto aquí, tenemos un valor, que es lo que yo metería aquí dentro, en esta estructura, ¿vale? Esto es lo que vendría a ser el valor, los distintos valores que yo quiero almacenar, y las claves vendrían a ser las posiciones donde yo almaceno esos valores. Las posiciones, ¿vale? Lo pongo a continuación, pueden ser de dos tipos. Pueden ser numéricas o textuales. ¿De acuerdo? Esto es lo que es la posición. Voy a llamarlo clave. Con la que identifico cada uno de los valores. Es decir, yo tengo que acceder a la clave, a la posición donde tengo que guardar o donde tengo guardado cada uno de los valores. Dice, bueno, aquí lo tengo. Se accede a su valor a través de la posición, ¿vale? Que puede ser un número o texto, como os he comentado. Bueno, ahora no me va esto, no sé. Bueno, bien, ¿de acuerdo? Luego, si queréis, también os puedo pasar luego este documento. Si lo rayo mucho, luego lo puedo pasar también en blanco, sin anotaciones. Y ahora, vamos a ver cómo definimos los tipos de array. Tipos de array, por ejemplo, en cuanto al índice, al tipo de índice. Un momento, voy a mirar, porque he oído ahí un segundo. No sé si alguien está esperando algo en el chat, puede ser. Un segundo. No sé. Bueno, voy a continuar. Es que he oído un pitido. Si estáis por ahí mirando y veis que alguien está esperando o escribe algo en el chat, por favor me lo decís, porque estoy aquí arriba al lado de la pizarra de la pantalla y no veo el ordenador. Bueno, entonces, según el tipo de índice, ¿vale? Tenemos dos tipos de array. Tenemos los escalares o indexados, ¿vale? Que son, el índice es un número entero, como el ejemplo que os he puesto aquí, ¿vale? 0, 1, 2, 3. Y luego tenemos los asociativos, que el índice es un texto, ¿vale? Que funciona como clave. En este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ¿cómo podríamos convertir este array o esta estructura en un array indexado? Pues mirad, yo podría crear, bueno, la variable en sí sería nota, ¿vale? Las notas que almaceno, bueno, me han salido un poco mal, pero ahora lo importante son las claves, las posiciones, ¿vale? Y para las claves, bien, lo que voy a utilizar ahora es una palabra para identificar cada una de las posiciones, de tal forma que en la posición 0 yo voy a guardar la nota del alumno 1, ¿vale? En lo que vendría a ser la posición 1, la nota del alumno 2. Y así sucesivamente. Es decir, yo lo que hago es ponerle a la clave una palabra. Eso no significa que desaparezcan las posiciones numéricas. 0, 1, eso siempre existe. Lo que pasa es que si yo, por ejemplo, no digo nada aquí y no pongo más claves asociativas, es decir, textuales, esta siguiente posición, ¿vale? Sería la 0 si yo no le pongo, ¿vale? Ningún índice asociativo. ¿De acuerdo? Pero tú podrías poner a cada una de las posiciones una palabra para identificar, ¿vale? El elemento que hay almacenado dentro. ¿Por qué? En estos casos es muy importante porque yo, por ejemplo, si voy y digo la nota del alumno Pepe, ¿vale? ¿Cuál es la nota del alumno Pepe? Pues evidentemente en un array indexado, ¿de acuerdo?
no sé en qué posición está, no sé si es en la 0, en la 2, sé que tengo 25 notas, pero no sé en cada posición, ¿de acuerdo? De quién es la nota. Aquí en vez de alumno 1, alumno 2, alumno 3, podría poner Alu o Ana, voy a poner. O podría poner directamente el nombre. Alu Pepe. En vez de poner Alu 2, voy a poner Alu Pepe. Aquí, Alu Luis. Podría poner el nombre en vez de tanta palabra, pero bueno. Si yo quiero acceder a la nota de Pepe, sé que es esta posición. ¿Y cómo se llama esa posición? Alu Pepe. Alu Pepe es la posición donde tengo almacenada la nota de ese alumno. Entonces, cuando yo utilizo las posiciones o las claves asociativas, puedo indicar y saber en cada momento el valor, ¿vale?, a qué corresponde. Bien, entonces cuando no nos interese, queramos guardar una serie de valores sin importarnos la posición donde se almacenan, utilizamos array escalares. Y si sí que quiero, para poder acceder al valor, saber ese valor a qué corresponde, ¿vale?, tendremos que utilizar los asociativos. Vamos a ver, ahora os pondré ejemplo de todo y los vamos a ver cómo recorrerlos y demás. Mirad, hemos dicho que según el índice, ¿vale?, que nos permite... Un segundo, voy a borrar esto. ¿Vale?, que nos permite recorrerlo, tenemos arrays escalares o indexados, es lo mismo, y asociativos. Y según las dimensiones, los arrays se pueden clasificar en vectores o listas, ¿vale?, que son los de una dimensión, matrices, que serían 2 dimensiones, y multidimensionales, 3 o más dimensiones, ¿de acuerdo? Lo que muchas veces ya decimos matrices y ya sabemos que son de muchas dimensiones, pero que realmente vendrían a tener cada uno su nombre. Bien. Nosotros aquí realmente vamos a trabajar con arrays de una única dimensión prácticamente todo el tiempo. Me interesa mucho el tema de los arrays asociativos sobre todo, porque cuando trabajemos el acceso a datos, las tablas, ¿vale?, a la hora de recuperar una fila, ¿vale?, de una tabla de la base de datos, esa fila se extrae como un array asociativo, cuyos índices, ¿vale?, cuyas claves son los nombres de los campos de la tabla y los valores, pues evidentemente, cada uno de los valores almacenados en cada uno de esos campos. Bien, entonces por eso me interesa mucho lo de los arrays asociativos y normalmente cuando los traemos es en una única dimensión. Sí que quiero saber que trabajéis o ver que trabajamos también con los bidimensionales por si en un momento determinado tuviéramos que extraer un array de 2 dimensiones. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo definir un array. Mirad, para definir un array, ¿vale?, tenemos 2 posibilidades. Podemos definirlo con la función array, ¿de acuerdo? Lo voy a poner, a ver, voy a bajar a ver aquí. Bueno, voy a escribir aquí, para definir un array. Esto si no lo pondré. Tenemos 2 formas de definir un array. Vamos a ver, con corchetes. ¿Vale? Esta forma de definirlo con corchetes, ahora os pondré un ejemplo, es más actual que utilizando la función array. Bueno, la función array es la que tenéis aquí abajo, ¿vale? Esta. ¿Vale? Con la paréntesis al final. ¿De acuerdo? Esta es la función más moderna, o la forma más moderna de definir un array. Y se utiliza para las versiones más recientes de PHP, a partir de la versión 5.4.1. ¿De acuerdo? Pero que la función array, ¿vale?, la de los paréntesis, esa es compatible con cualquier versión, digamos que es la forma tradicional de definir un array y que funciona con cualquier versión, ¿de acuerdo?, de PHP. Entonces, bueno, cuando queréis definir un array, pues cada uno como quiera. A mí me da exactamente igual. Entonces, voy a definir un array, por ejemplo, con corchetes y con la función array. Voy a poner, por ejemplo, colores. La letra es un poquillo fea, así no me sale muy bien aquí, con el punterito, pero bueno. Con corchetes. Lo que hago es, dentro de los corchetes, voy a definir uno a uno los valores, ¿vale?, que voy a almacenar en esta variable array llamada colores. ¿De acuerdo? Cada uno de los valores se separa por una coma. ¿De acuerdo? Entonces voy a meter colores y voy a poner rojo. Pongo comillas dobles porque lo que estoy almacenando, ¿vale?, es texto. Si yo quisiera almacenar un número,
pondría el número sin más, sin comillas. ¿De acuerdo? Como esta variable, voy a quitarlo, pero... ¿De acuerdo? Porque estamos aquí guardando colores. Azul. Verde. No voy a poner más, que si no... puedo escribir bien. ¿Vale? Cierro el corchete y punto y coma. ¿Cómo defino esto? Utilizando la función array. La función array, por cierto, es una función definida por el propio PHP, ¿vale? Entonces es $colores, mismo nombre de variables, igual, función array, ¿vale? Y ahora dentro de los paréntesis lo mismo. Defino a uno a uno, perdón, ¿de acuerdo? Los valores que se van a almacenar en esa estructura, tal cual os he dibujado antes. ¿Bien? Mirad, así tal cual, ¿vale? Yo, si no especifico nada, estos arrays son indexados. Es decir, son arrays, ¿vale? Cuyos índices son numéricos. Es decir, el rojo se almacenaría en la posición 0, el azul en la 1 y el verde en la 2. ¿De acuerdo? Y aquí igual, es lo mismo. Lo de las posiciones funciona igual, lo definas con corchetes o con array. ¿Cómo podría yo imprimir cada uno de los valores que hay aquí? Bueno, imprimirlos uno a uno es muy fácil. Para imprimir en pantalla, ¿vale? Lo que hacemos es, vamos a poner echo, ¿vale? La instrucción echo. ¿Y cómo imprimo yo una variable? Pues poniendo el nombre de la variable. En este caso, la variable es colores. Pero claro, colores no tiene un único valor. Entonces, tengo que indicarle entre corchetes, ¿vale? La posición, ¿de acuerdo? Que yo quiero que me imprima de ese array, de esa estructura array. Si yo imprimo $colores 0, estoy imprimiendo en pantalla el valor rojo. Si yo en vez de poner $colores 0 pongo $colores 2, ¿de acuerdo? Imprimo el verde. Y esto funciona tanto para este tipo de definición con los corchetes como si lo defino con array. Es decir, a la hora de acceder a cada uno de los elementos, ¿vale? Lo hago con el nombre de la variable, en este caso se llama igual, ¿de acuerdo? Y la posición que yo quiero imprimir. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo, se me ha ocurrido, de definir un array, pero en vez de ser indexado con los índices numéricos, voy a enseñaros cómo hacerlo de tipo asociativo. Para que este array tenga sentido de tipo asociativo, lo vamos a asociar, digamos, que las posiciones de memoria va a ser el nombre de un objeto, ¿vale? O alguna cosa que sea del color, ¿vale? Que se va a almacenar. De tal forma que yo tengo, por ejemplo, voy a crear una variable, enséñame, por ejemplo, cosas, voy a poner cosas, se va a llamar cosas, para que no se llame igual, y voy a definirlo, venga, voy a utilizar los corchetes. Con la estructura array sería igual, pero ahora lo pondré abajo. Y entonces, lo primero que hago es definir el nombre de la posición de memoria. El nombre de la posición de memoria se pone con comillas. Algo que sea rojo, por ejemplo, voy a poner manzana. O podría poner tomate. Manzana. Esto sería la posición, ¿eh? Y ahora pongo igual mayor. Y ahora voy a indicar, después del igual o mayor, el valor que se va a almacenar en la posición manzana. Y se va a almacenar el valor rojo. ¿Vale? Ya tengo mi primera posición y el valor almacenado en la primera posición. Pongo una coma. Ahora voy a definir algo azul. Pues voy a poner, por ejemplo, mar. ¿Vale? Igual, mayor. En la posición mar voy a almacenar el valor azul. ¿De acuerdo? Coma. Voy a definir verde. Voy a poner lechuga. Bueno, se me podía haber ocurrido otra cosa, pero bueno, sí, sobre la marcha. Verde. Ya tengo definido mi array.
¿Cómo puedo imprimir yo esto en pantalla? ¿Vale? Mirad, realmente, ahora para imprimir es lo mismo. Utilizo eco, ¿de acuerdo? El nombre de la variable, en este caso se llama $cosas. Y ojo, ahora la posición no es un número. La posición tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Manzana. Fijaros que ahora la posición la he puesto entrecomillada, ¿veis? Que aquí no tenía comillas arriba, porque es un número, ¿vale? Manzana. Si yo imprimo esto, ¿qué me sale en pantalla? Pues esto en pantalla mostraría el color rojo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a imprimir la posición, voy a imprimir la variable cosas. La posición más de la variable cosas. ¿Esto que me imprime en pantalla? Azul. Bueno, me ha salido un poco raro. Bueno, voy a ponerlo aquí, creo que la pantalla se sale. Vale, voy a borrar un poquito ahí. Voy a ponerlo abajo, para que lo veáis bien. Esto imprime azul. ¿Bien? ¿Cómo se definiría esta estructura $cosas con array? Mirad, es igual. Pondría cosas, voy a ponerlo aquí para que lo veáis, pero el acceso ya sabéis que es lo mismo. Sería eco y es el nombre de la posición. Y ahora para definirlo con la función array sería array, igual que arriba, es que es lo mismo, pero bueno, lo voy a poner para que lo veáis. Comilla, comilla, manzana, igual mayor, rojo. Todo esto lo pongo entre comillas porque son textos, ¿vale? Son cadena de caracteres. Si yo en algún momento, tanto en la posición, que ahora pondré un array mezclado, tanto la posición como el valor pusiera un número, los números no llevan comillas, ¿vale? Luego pondría los siguientes valores, cerraría punto y coma. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Lo veis bien? ¿Tenéis alguna duda? Decirme si continúo o tengo que repasar algo. Voy a poner al chat por si ponéis algún comentario. De momento todo bien, yo creo. Por mi ¿Bien? parte. ¿Lo entendéis? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Vale. ¿Cómo acceder? Ya digo, podéis, me da exactamente igual cómo defináis el array, ¿de acuerdo? Si lo hacéis con corchetes o si lo hacéis con la función array. Al fin y al cabo, a la hora de acceder es lo mismo. Accedéis por la posición numérica o bien por el nombre de la posición. ¿Bien? Vale, voy a continuar. Cualquier cosa me cortáis, lo que pasa es que me lo tenéis que decir con audio porque no estoy viendo ahí el chat. Mirar, voy a bajar, a ver si me deja aquí. Sí, voy a dejar un espacio porque voy a poneros un ejemplo que lo voy a escribir yo. A ver si me deja ponerlo aquí. Sí. A ver, bueno, esto lo voy a bajar. Y esto voy a dar aquí. Bueno, bajaré todo. Me va a mover un poquillo ahí. Bueno, a ver. Que tengo ahí otros ejemplos. Ah, sí, no, lo tengo aquí, no hace falta escribirlos. Mirar. Vale. Lo que pasa es que se ha movido. Un segundo que os ponga esto un poquillo bien. A ver, exprimir. Bueno, antes de recorrer un array con el for o el for each, estos apuntes os los voy a transcribir también para ponerlos si queréis ahí. ¿Vale? Voy a enseñaros aquí estos apuntes. Bien, mirar. Cosas importantes de aquí. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. A ver si puedo subir. Sí. Otra vez tenéis un array, por ejemplo, indexado. Este de aquí. Bueno, mirad, el de arriba. Primero voy a ver el de arriba. Mirad. Array indexado. Aquí. El primero. Es un array indexado donde el primer índice es el 0, ¿veis? Y van en orden consecutivo.
0, 1, 2, 3. Los valores que almaceno en cada posición es 0, 1, 2, 3. Luego aquí tengo otro array indexado, es decir, cuyo índice es un número, pero no están ordenados. Es decir, voy a crear un array donde la primera posición es la 20, o defino valor en la posición 20, en la 30 y en la 10. ¿Cómo podía hacer eso? Pues mirar, eso lo podría hacer así, definir uno a uno. Bueno, imaginaros que esta variable array se llama num. Un poquillo ahí la letra, pero bueno. Entonces, la variable num, ¿vale? En la posición 20 es igual al valor, pone 20. Voy a poner, esto es un texto, ¿eh? Lo que el valor almacenado es texto, ¿vale? ¿Cómo defino también el siguiente valor almacenado en mi array en la posición 30? El array se llama num, ¿vale? Y en la posición 30 almaceno el valor 30. Mirad esto que estoy explicando ahora, esto es un poco más lioso, para que sepáis que esto se puede hacer. Realmente nosotros vamos a trabajar con estructuras que van a generar valores en orden consecutivos y almacenamos valores en orden en posiciones sucesivas de memoria. No voy a pedir ejercicios que saltéis de posiciones, pero que quiero que lo sepáis por si en algún momento determinado veis algo así, que sepáis que sí, que es correcto, que esto lo podéis hacer también de forma desordenada. Y ahora en la posición 20, además no tenéis ni que definirlo. Vale. Y ahora en la posición 20, fijaros lo que he hecho. Almaceno el valor 10, en la misma posición 20 de antes. ¿Esto cómo sería visualmente? Visualmente yo tendría una estructura de este tipo, ¿de acuerdo? Que se llamaría num. Bien, y tendría la posición 0, la 1, y resulta que en la posición 20, llego a la 30, muy bueno, podría tener más posiciones por ahí, no sabemos las que tiene. Y yo almaceno en la posición 20 el número 20, bueno, el texto 20. 20. ¿De acuerdo? Ahora luego me voy a la posición del array num 30 y almaceno la palabra 30. Hasta aquí, ¿qué ocurre? Pues que tengo un array con X posiciones o N posiciones y en estos momentos solamente tengo valores almacenados en dos posiciones de ese array, en la posición 20 y en la posición 30. El resto, en un principio, están vacías, están a null, ¿vale? No tienen valor. ¿Qué ocurriría si yo ahora cojo y digo, en la posición 20, otra vez me voy aquí a la posición 20, quiero que tenga el valor 10? ¿Qué es lo que hace? Machaca el valor que había antes y me lo reescribe o sobreescribe. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo definir valores en un array en el orden que yo quiera, uno a uno. Esto, por ejemplo, también se podía definir con la estructura array o indicando el índice y el valor. Como yo podría tener $num, de la forma que os he explicado antes, por ejemplo, así, yo tendría en la posición 20, esto, en vez de hacerlo así, lo hago con corchete, es decir, así. Esto es equivalente. Pondría en la posición 20, almaceno el valor 20. Voy a poner una coma y lo voy a poner debajo. En la posición 30, fijaros que el 30 y el 20, como son números, no le he puesto comillas. El 30. Y en la posición 20, el 10. Ay, perdón, este era de corchetes. Si lo hiciera con el array sería lo mismo, es poner simplemente, aquí un punto y coma, es simplemente aquí
poner array y entre paréntesis lo que os he puesto ahí, el número de la posición igual mayor y el valor. ¿De acuerdo? ¿Entendéis que podéis hacerlo uno a uno, así? ¿Vale? O utilizar los corchetes o la función array. ¿De acuerdo? Y esto haría exactamente, sería equivalente. Ahora bien, os voy a explicar los arrays mixtos. ¿Qué es un array mixto? Un array mixto es el que tiene claves numéricas y de texto. Es decir, yo puedo, esto no lo vamos a ver, no os lo voy a pedir, ya para que, pero que sepáis que está y que se puede hacer. A no ser que en un momento determinado surja algo así, pero bueno, puede ser que en algún ejercicio lo pidiera, pero de cara al examen no voy a hacer sufrir tanto. Mirad, en un array mixto, me refiero a mixto en el que yo tengo claves numéricas indexadas y de textos asociativas. Yo puedo crear un array, por ejemplo, el array números, la variable número que sería de tipo array, donde la posición 0 almaceno el valor 0, texto 0, en una posición llamada 0. Esto es asociativo, es una palabra. El número 0 en una posición llamada 1, el valor 1, en la posición indexada 1, el 1, en la posición 2, es decir, yo puedo intercalar. ¿Qué ocurre? Que yo puedo utilizar esta posición 1, ¿vale? Porque cuando yo escribo 0 y 1, no están asignados a una posición numérica concreta, sino que están asociadas a la siguiente posición libre, ¿vale? De la anterior. Entonces, la única que yo tengo ocupada en estos momentos es la 0. Entonces, la anterior a esta es la 0. Cuando yo añado este número, lo añado a continuación de la 0. Y no es la 1, porque si yo pongo aquí la 1 es esta. ¿De acuerdo? Esto no tienen una posición numérica concreta. Es una posición libre. Y entonces, cuando yo ponga la 1, la 0 es esta y la 1 es esta. Y estas tienen nombre. Pueden ser la 5, la 10, la que sea, me da igual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto cómo se definiría uno a uno? Es decir, pues definiendo uno a uno las posiciones sería variable, $números, y aquí entre los corchetes pongo la posición 0 y le pongo el valor, ¿vale? Y luego $números, la posición 0, esto no sabemos qué posición es numérica, da igual, la primera libre que tenga a continuación de la última numérica ocupada, que en este caso la última numérica ocupada es la 0, que no tengo más, ¿de acuerdo? Y le pongo el valor 0. Bien, entonces, aquí tengo, vamos a definirlo, aquí lo he hecho en vez de con la estructura de corchetes, con array. Voy a borrar, para no poneros tanto. Bien, esto. Entonces, ¿cómo definiría esta estructura de arriba con array? Ay, un segundo. Aquí. Pondría, ay, no me va, no. Si no, cojo otro color. A ver si me coge este. Array, ¿vale? Pongo la función array, posición 0, igual mayor, me ha salido mal, igual mayor 0, ¿de acuerdo? Posición 0 y así. Fijaros, luego en la posición 1 guardo el valor 1, en la posición numérica 1 guardo el 1, en la posición llamada 2 el número 2, en la posición numérica 2 el 2, ¿de acuerdo? Y son distintas posiciones, ¿eh? Esta posición y esta son dos diferentes, y así sucesivamente. No sé si tengo un ejemplo aquí, a ver. No, este ya es bidimensional. A ver, un segundo. Un segundo que os diga. No, pero igual esto puede poner. Es que no sé si liaros y poneros otro ejemplo un poco más complicado aquí. A ver. Por ejemplo, voy a poneros abajo del todo. Mirad, voy a escribir aquí abajo de todo. Imaginaros, ¿vale? ¿Vale? Que creo la variable nota. ¿Vale? Y le pongo, ay, perdón, en la posición 0, el valor 7. La variable nota y le pongo un corchete y le pongo el número 8.
la variable nota y en la posición 5 el valor 6. Y ahora pongo variable nota y no le especifico posición. Y aquí almaceno un 5. ¿Esto cómo se traduciría? Visualmente. Tendría una variable nota y entonces la variable nota tendría la estructura, para que veáis. En la posición 0, el 7. ¿Vale? Y luego aquí digo, en la variable nota, en la posición, y aquí no indico posición, al no indicar posición sería la siguiente a la última ocupada, donde yo he metido un valor. La última en la que yo he metido un valor es la posición 0, o sea que el 8 lo añade a la posición 1. La siguiente, la posterior a la última ocupada. Luego resulta que aquí tengo en la variable $nota en la posición 5 el número 6, o sea que la posición 2, 3, 4 las omito y ya directamente en la 5, ¿vale? Metería el valor 6, ¿vale? Si yo ahora pongo otra vez la variable nota sin especificar aquí posición, ¿en qué posición insertaría el número 5? Pues claro, aquí tenemos posiciones que están libres, pero mi puntero, digamos, que yo voy recorriendo esto con un punterito que va recorriendo el array, y la última posición donde yo me quedé e introduje un dato fue en la posición 5. Por tanto, el valor número 5 lo inserta en la siguiente posición, ¿vale? Consecutiva a la posición que ya utilicé, en la 6. Si yo en un momento determinado quisiera reutilizar estas posiciones, bueno, estas posiciones serían las de arriba, meter valores en estas posiciones, tendría que utilizar una función de las que hay predefinidas ya en PHP para recorrer un array y buscar la primera posición vacía que encuentre para meter ahí cada uno de los elementos. Y ahí tendríamos que utilizar bucles y estructuras de control. ¿Bien? ¿Esto lo habéis entendido? ¿Sí? ¿No? No sé, ¿no me decís nada? A ver, ¿lo entendéis? Sí, un poquillo más lioso que lo anterior, pero sí, se entiende. Sí, porque estoy mezclando, estoy poniendo posiciones, ¿de acuerdo? Y luego cuando yo no pongo posición, no especifico posición, como es este el caso, a ver, voy a bajar esto. Bueno, a ver, aquí. ¿Vale? Cuando no especifico posición, ¿de acuerdo? Me inserta el elemento que tú especifiques aquí, que le asignes a la misma variable, en la siguiente posición continua a la última en la que introdujiste un valor. ¿De acuerdo? También lo podíamos intercalar con posiciones asociativas. Pero bueno, no lo voy a poner ahora para no liaros más. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que si hacéis esto, una cosa de este tipo, quedan posiciones vacías y cuando tú vas a insertar, por ejemplo, ¿vale? No te lo inserta las que tienes vacías antes. ¿Vale? Para hacer eso tendrías que utilizar, cada vez que vayas a insertar un valor, tendrías que meterlo en un bucle donde tú comprobaras con alguna función, recorrieras el array de principio a fin y en la primera posición vacía, con valor null o empty, ahí si encontraba una posición que estuviera vacía, introducirlo ahí. Si no, siempre inserta a partir de la última posición, de la siguiente posición a la última donde nos hubiéramos quedado, digamos, introduciendo un valor. ¿Bien? Es que eso luego a la hora de recorrerlo sí que es importante. Mirar. Vamos a ir aquí a formas de recorrer el array. ¿Vale? No sé si lo tengo arriba. Sí. Estructuras, ¿vale? Para poder recorrer un array. Os pondré algunos apuntes más, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis y veáis ejemplos. Pondré más ejemplos de estructuras. A ver, que lo he subido un poco. Por ejemplo, para recorrer un array podemos hacerlo con un for o con un for each. Yo sí que os recomendaría que utilizarais el for each. El for each nunca falla. Nunca falla, inclusive cuando hay posiciones que están vacías. Porque os pondré ahí unos apuntes para que veáis la diferencia entre utilizar un for, por ejemplo, cuando todas las posiciones de un array, como por ejemplo el ejemplo que os he puesto abajo de las notas, no están ocupadas. Hay intercaladas posiciones vacías.
¿De acuerdo? Mirad, para recorrer una estructura array, estamos viendo aquí arrays unidimensionales, porque cuando son arrays de más de una dimensión, tenemos que anidar, ¿vale? La estructura for, ¿vale? O el for each, que eso también os lo voy a poner. Entonces, mirad, vamos a ver un ejemplo donde vamos a utilizar el for para recorrer todas las posiciones del array e imprimir los valores que hay en ellos. Bueno, también existen funciones que también os las voy a poner para imprimir un array. Por ejemplo, la función print, print R, ¿vale? Y aquí pondrías el nombre del array, imaginaros números. Esto te imprime un array, ¿vale? Lo que pasa es que no te lo hace de forma personalizada, es decir, te imprime, te muestra la posición igual mayor el valor, posición igual mayor el valor. Y si la posición es numérica, pues te pondrá el 0 igual y el valor que tenga. Voy a poner valor 1. Posición 2 o posición 1, valor 2 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, no te deja formatearlo. Si tú, por ejemplo, aquí veis, aquí nada más que estoy imprimiendo el valor. No estoy imprimiendo en ningún momento, como ocurre aquí, la posición donde se almacenan los distintos valores. ¿Vale? Y además aquí también estamos que te sale directamente este símbolo. Printr te imprime un array tal cual. Que está muy bien que lo utilicéis porque, por ejemplo, cuando creéis un array, una estructura array, si queréis ver realmente si tenéis bien definidos los índices y los valores, con un printr directamente te lo imprime. Existen otras funciones también para imprimir un array. Os pondré unas cuantas. Os dejaré aquí también, si queréis, un PDF. Bueno, lo subiré a Aules también, porque si hay gente que no se conecta, intentaré subir también estos recursos a Aules para que los tengan, ¿de acuerdo? Una serie de funciones que son útiles para trabajar con arrays. Bueno, vamos a ver cómo recorrer un array con for. Yo soy muy de for each, me gusta más que con el for, pero bueno, vamos a ver el for. Tengo aquí una variable array, la defino como array y aquí puedo tener los elementos que me dé la gana, ¿de acuerdo? Los voy a definir además directamente, bueno, pondría aquí el 1, 2, bueno, no voy a poner nada porque me ha salido un poquillo mal. Venga, ahora, 1, imaginaros que el array es un array de números y además no me voy a complicar la vida. Voy a poner los 5 primeros números, ¿de acuerdo? Venga, voy a poner lo que le he dejado ahí sin definir valores. Y luego lo que voy a crear aquí, para recorrerlo con un for, es una variable que se va a llamar longitud, tamaño, como queráis. Y voy a utilizar una función también predefinida del PHP que es count. La función count lo que hace es contar, ¿vale?, cuántos elementos tiene el array, ¿de acuerdo? Entonces le pongo count y dentro de la función count, ¿vale?, le pongo el nombre de la variable array, número, ¿de acuerdo? Entonces, con un for voy a recorrer el array. La sintaxis, ¿vale?, que tiene el for, ¿de acuerdo?, sería inicialización, esto es las posiciones, $i, digamos, que va a recorrer cada una de las posiciones del array. $i igual a 0. ¿Por qué pongo 0? Porque un array empieza normalmente en la posición 0, salvo tú que le indiques lo contrario. Y mientras $i sea menor que la longitud, ¿vale?, no pongo igual, menor, porque fijaros que un array, el tamaño va de 0 a n-1, ¿vale? El tamaño del array es n, pero la última posición es n-1, ¿de acuerdo? Longitud de un array, ¿de acuerdo? El tamaño del array, ¿vale?, sería la longitud n, la última posición es un array de tamaño n, la última posición sería n-1. Porque, que pone aquí, empezamos en la 0. Si empezáramos en 1, sí que la longitud, ¿vale?, o la última posición correspondería con la longitud, n, ¿de acuerdo? Entonces, por eso pongo que sea menor que la longitud, ¿vale? Y lo que voy a hacer aquí es la expresión de voy a ir incrementando desde 0 hasta n-1. ¿Qué imprimo? Pues $número, ¿vale?, que es la variable array, y $i, ¿vale?, es la posición. Entonces, aquí he concatenado con el operador punto con un BR y lo que me va a hacer es imprimirme en pantalla, saldría, ¿vale?,
En la posición 0, pues tengo, en la posición 0 tengo el 1, un BR. Ahora $i vale 1. En la posición 1 tengo el 2. Cuando yo incremento es 3. 3 es menor, bueno, la longitud, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4 y 5. La longitud, bueno, vamos a poner que esto sería equivalente a 5. ¿De acuerdo? La longitud es 5. Entonces es $i más, en la posición 2 tengo el 3, en la posición 3 tengo el 4, ¿vale? 0, 1, 2, 3, y en la posición 4 tengo el 5. Y ahora, cuando $i es igual a 5, ¿vale? ¿Vale? Aquí ya finaliza el for, porque he dicho que mientras sea menor. ¿De acuerdo? Entonces esto sería la posición 0. Esto sería el valor de $números pero. Y así hasta este que es $número 4. ¿Bien? ¿Entendéis lo que hace el count? El count lo que hace es contar la longitud del array y tiene 5 valores. ¿De acuerdo? Pero. Y dime. no importa que hayan espacios o posiciones sin valor. Él cuenta las posiciones totales. Sí que importa que tenga posiciones vacías. Os pondré un ejemplo, lo que pasa es que para ahí tendremos que utilizar el empty o ver que esto sea null, que null podría ser aquí almacenar, tendrías que ponerlo con comillas, comillas, ¿vale? O poner un null, a ver si me sale el null. En este caso, como tiene todos valores, por ejemplo, se imprimiría sin ningún problema. Si tú sí que tienes valores vacíos, sí que hay un problema, porque los vacíos no los cuenta, ¿vale? Entonces no recorrería el array entero. Os pondré un ejemplo Claro, para que lo probéis. entonces, Esas posiciones no las cuenta. Cuentan las posiciones, no los índices. Cuenta los valores que tienes almacenados, sí. Exacto. Los valores, los índices asociados a un valor. Exacto, exacto. Cuenta índices asociados a un valor, ok. Exactamente, exactamente. Y siempre que ¿Vale? los índices sean, bueno, ¿Perdón? no ¿No te he importa oído que bien? sean palabras, no, estoy hablando. No. No importa que sean índices. A ver, no importa si alfanuméricos. tuviera una palabra, tampoco importaría. Como nombre, el asociativo también, si le pones, por ejemplo, el primer valor, la primera posición, también te lo imprimiría aunque esa posición tuviera un nombre, ¿de acuerdo? Pero normalmente el for solamente se utiliza cuando los índices son numerales, porque si no sí que puede haber allí algún problema, si tienen más posiciones, ¿de acuerdo? Cuando tengáis un array asociativo, utilizar siempre el for each. Pero es que el for each también lo podéis utilizar sin ningún problema para arrays indexados. Ahora veremos el for each, porque el for each lo que hace es recorrer el array, independientemente de los números de las posiciones, que sean numéricos, textuales, recorre un array de principio a fin, además aunque tenga espacios en blanco, hasta el final lo recorre. ¿De acuerdo? Aquí simplemente recorre X posiciones. ¿Sí? Okay. Bueno, ¿vale? El for each es que recorre un array entero, de punta a punta, hasta que encuentre un valor en la última posición que sea, da lo mismo la posición que sea. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la sintaxis del for. Inicializamos la condición de finalización del for y luego el incremento o decremento. En este caso, incremento, porque los índices van aumentando de uno en uno. Bien, ahí se han puesto uno encima del otro. Bueno, ahora bajo la pantalla. Bien, y ahora mirad, por ejemplo, el for each. La sintaxis del for each. Os pondré un ejemplo en el que, además, os voy a poner otras funciones, que es el empty, para ver lo de las posiciones que se quedan en medio vacías. Y si tú lo haces con un for, ¿cómo nos recorrería el array hasta el final? El for funciona siempre y cuando, así tal cual, con el count, sin más, con el count tal cual lo he puesto, funciona siempre y cuando tenga en todas las posiciones un valor. En el momento que hay huecos, es decir, posiciones que no tienen valor, ya tenéis que intercalarlo con otras funciones para ver esas posiciones cuántas hay que no tengan valor y añadirlas al count. Entonces, en esos casos, lo mejor es utilizar un for each, ya sea el array indexado o asociativo. Ya os digo que para los asociativos siempre el for each, siempre.
El for each. Existen dos tipos de sintaxis a utilizar. La más simple sería, utilizo el for each, ¿de acuerdo? Donde pongo $array sería el nombre de la variable array, luego pongo as como, y aquí pondría, me invento un nombre de una variable que va a tomar cada uno de los valores que tú tengas almacenado en cada una de las posiciones del array. ¿De acuerdo? Esto te imprime los valores, no las posiciones. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de abajo. ¿Ya? Vale. Bueno, tengo que cortar la clase, no me he dado cuenta de la hora. Bueno, mirar, os pondré lo que os he dicho. Quiero que miréis estos ejemplos y veáis el for each. Si queréis el próximo día también lo repaso. O bueno, os puedo poner, tendréis algún ejercicio, os puedo poner para repasar. Mirad, simplemente voy a comentar el array as for, tengo la variable números con el array, aquí definiría los distintos valores que tuviera, me da igual. Y con el for each lo que hago es que tengo la variable array números y as, y aquí me creo otra que se llama $valor, ¿de acuerdo? La puedo llamar $valor, $v, como me dé la gana, ¿de acuerdo? Y lo que hago es imprimir, ¿vale? Cada uno, esto es un BR, lo que pasa es que no se ve bien, ¿eh? Para que me imprima uno debajo de otro, concatenado, cada uno de los valores del array. Esta variable recorre el array de principio a fin y te imprimiría cada uno de los valores almacenados en ese array, ¿vale? Con valor solamente puedes imprimir los valores almacenados, no el índice. Para imprimir el índice utilizamos esa sintaxis. Mirad, si ponemos el nombre de una variable, podría ser $clave, $índice, me da igual, o Pepe, como quiera llamarlo, igual, mayor, y aquí el nombre de otra variable. Esta variable tendría el valor del índice, sea numeral o asociativo, o un texto. Y esta variable almacenaría cada uno de los valores asociados, insertados en cada una de las posiciones clave. ¿De acuerdo? Si queréis podéis practicar con estos ejemplos. Bueno, mirar, os dejo porque tengo aquí el profesor de la siguiente clase. Si tenéis dudas, podéis escribirlo a través del chat aquí también en el Teams o me podéis mandar un correo, ¿de acuerdo? Y si queréis que os prepare algún ejercicio concreto de esto también, sobre esta clase, también os lo preparo, me lo decís. Y de todas formas, el próximo día sí que terminaré de explicar esto, a lo mejor algún ejemplo, sobre todo de los arrays bidimensionales y tridimensionales. Y os pondré aquí unos documentos para que los tengáis y los podáis practicar. Bueno, siento tener que cortar así tan bruscamente, pero ya mi compañero está aquí. ¿Alguna otra cosilla antes de finalizar la clase? ¿Dudas? ¿Nada? Por ahora no. Las dudas se presentan en el momento de hacer el ejercicio. De los ejercicios. Bueno, os voy a, ya digo, como no me da tiempo a hacer todo esto bien, si os parece, voy a poner una serie de documentos, ¿vale? Con ejemplos sobre cómo recorrer los arrays, tanto unidimensionales como bidimensionales, ¿de acuerdo? Los miráis y si tenéis alguna duda me los preguntáis. Ok. ¿De acuerdo? Venga, pues nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Adiós. Adiós.